¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de ZUD1 Blog y del proyecto de ZUD1 Members. Y hoy os traigo una partida de actualidad en la cual Iván Salgado, uno de los mejores jugadores del panorama nacional español, junto con el niño Antón y Paco Vallejo, se ha visto las caras con nada más y nada menos que Magnus Carlsen, esta ronda del Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido. Y bueno, Iván Salgado creo que ha jugado un ajedrez muy sobrio, sólido, consistente, un juego bastante a la altura del campeón del mundo. Lo único que bueno, en un determinado momento la partida ya se ha desequilibrado a favor del noruego y ha concluido con una victoria del campeón del mundo. Vamos a ver esta partida y vamos a detenernos en los detalles más importantes que nos ha dejado el juego del noruego y del español. Magnus Carlsen con blancas. La partida ha sido una apertura inglesa, C4, C5, ultra simétrica. Ahora veremos por qué lo de ultra simétrica. G3, G6, alfil G2, alfil G7. Por algunos momentos has recordado a este juego que llamamos en espejo con los niños, ¿no? En el cual se copian todas las jugadas. Caballo F3, D6, enroque corto. Y aquí Iván Salgado ha jugado alfil F5, una jugada secundaria en este tipo de posiciones. Es mucho más frecuente jugar E5 con la idea, por ejemplo, de tras D3 venirnos con el caballo a E7. El blanco tiene todo muy bien colocado para atacar por el flanco de dama. Los planes normales son jugar A3 y tras enroque corto pues torre B1, intentar empujar el peón B y por su parte el negro jugar de manera agresiva en el otro flanco, con F5 y bueno, buscar ese tipo de posiciones dinámicas y agresivas. Claro, jugamos contra el campeón del mundo, un jugador muy fuerte que, tal y como decía Kasparov, todos los jugadores perdemos nivel a medida que jugamos más rápido, pero en el caso de Magnus Carlsen seguramente esta pérdida de nivel sea únicamente de un 15%. Esto lo decía Kasparov, no lo digo yo. Y es una reflexión que comparten muchos otros jugadores. Carlsen juega casi al mismo nivel en ajedrez rápido que en ajedrez clásico. Por eso tenemos que ser conservadores, bien, yo creo, desde el punto de vista competitivo y estratégico de Salgado con la jugada alfil F5. La partida siguió H3, caballo F6, D3, enroque, torre B1, A6. Como vemos, Iván deja de lado los planes más agresivos de jugar en el flanco de rey, trata de jugar en el flanco de dama imitando la estrategia del blanco y va a llegar a una posición muy equilibrada en la cual va a jugar igualmente B5 y nos vamos a encontrar con un peón B4 y una estructura simétrica. Vamos a verlo enseguida. La partida fue A3, torre B8, B4, peón por, B5, E4, alfil D7, peón por y alfil D2. Y me quiero detener en este punto. Y es que la posición es clavada, es decir, es exactamente la misma posición con blancas que con negras, o sea, más igualdad no podemos decir que exista. ¿Qué sucede? Que han empezado jugando las blancas y tienen un tiempo de más. El tiempo de más lo encontramos en este peón, en el peón de H3. Por lo demás, una posición muy igual, muy equilibrada, en la cual Magnus Carlsen se las ha arreglado para, con ese talento que tiene tan incisivo y con esa capacidad de encontrar esas pequeñas ventajas, de desequilibrarla y encontrar su oportunidad. Caballo E5, caballo por, peón por, rey H2 y ahora empieza un medio juego con unas ciertas maniobras. Nos hemos encontrado con dos puntos fuertes tras el cambio de los caballos. El blanco tiene el punto fuerte de D5, en el cual un caballo estaría excelentemente situado. Fijémonos que tenemos un muy buen peón en E4 y un alfil que está apoyando toda la estrategia por detrás. Y por parte de las negras sucede más o menos lo mismo. Las negras cuentan con un muy buen punto, el punto de D4, pero no es tan fácil aprovechar este punto de D4.
No es tan fácil porque nos va a requerir algunos tiempos y estos tiempos luego se van a ver manifestados en la transición del medio juego al final. Caballo E8, esta es la idea, ¿no? El caballo trata de reciclarse, trata de ir a posiciones más activas. Desde F6 el caballo no estaba haciendo demasiado, no tiene buenos saltos y por tanto Iván lo lleva a E8 con la idea de venir a C7, de C7 venir a E6 y de E6 tratar de posicionarse en la casilla D4. Es una buena idea, es una idea lógicamente avalada por la estrategia, sin embargo va un poquito por detrás en el desarrollo y el blanco únicamente necesita un tiempo para llevar a cabo el mismo plan. La partida sigue alfil E3, caballo C7, dama D2, alfil C6, oponiéndose a la activación del caballo, torre de F a C1, dama D7, torre A1, caballo E6 y caballo D5. Bueno, parece que los dos han conseguido su objetivo, sin embargo, tras caballo D5, el caballo queda muy bien ubicado, Salgado cambia su alfil por el caballo y tras caballo D4, alfil por, peón por, y vemos que de nuevo estamos en una posición que parece simétrica, que parece muy equilibrada, pero en la cual el blanco ya tiene alguna pequeña ventaja, y la pequeña ventaja tiene dos nombres o tres nombres, las dos torres que ya se encuentran en una posición muy activa, en columnas abiertas, y por otro lado el alfil de G2, que es un alfil superior al alfil de G7. ¿Por qué es superior? Porque el alfil de G7 se encuentra bloqueado por su peón. Y claro, alguien puede decirme, hombre, Daniel, también el alfil de G2 también se encuentra bloqueado por el peón de D5, pero, esto es verdad, pero fijémonos que va a ser mucho más fácil abrir el juego de nuestro alfil avanzando simplemente el peón, incluso aunque lo tengamos que sacrificar, que en el caso del negro, el peón de D4 está totalmente bloqueado. ¿De qué manera vamos a desbloquear este alfil de G7? ¿No? Está muy muy difícil. Y aquí fue donde ya empezó el juego de Magnus Carlsen y se empezó a desnivelar poco a poco la partida. Dama F4 y dama F5. Bueno, una jugada que no ayudó demasiado a las negras, porque tras dama por, peón por, nos encontramos ya con algunas debilidades. Ha aparecido un peón débil en F5 y estamos en una posición clave que veremos ahora enseguida a continuación. ¿De qué manera podía haber jugado Iván aquí con negras? Bueno, la posición yo creo que ya es un poquito inferior, pero bueno, había todavía quizás opciones de intentar buscar el cambio de damas en lugar de en F5 en D6. Sí, dama por, peón por. Es verdad que ahora el blanco tiene mucha actividad, por ejemplo, torre C6 tocando el peón, tenemos que defendernos. Podemos hacerlo con la torre a D8 o podemos intentar jugar de manera quizás más dinámica, buscando algún tipo de contrajuego. Y si nos comen, pues bueno, buscar este tipo de contrajuego, ¿no? Para entrar en B4. O incluso jugando de manera más pasiva, que no parece lo más recomendable, o no sé si es lo más recomendable, y nos siguen presionando sobre el punto de D6, bueno, todavía nos queda la opción de mantenernos ahí, bueno, y esperar a ver qué sucede. La posición no es muy cómoda por parte de las negras, pero por lo menos hemos conseguido que el alfil no juegue. Algo que no sucedió en la partida, como vamos a ver enseguida. En la partida, como te decía, se jugó dama F4, dama F5, dama por, peón por, y hemos llegado a un momento clave, un momento en el cual sí que Magnus puso a servicio de la estrategia pues su fuerza, su enorme fuerza táctica también. La jugada fue D6, muy buena jugada. ¿Por qué decimos que es muy buena jugada? Porque se trata de un sacrificio temporal, un sacrificio posicional. ¿Qué estamos consiguiendo? A cambio de dejarnos un peón, conseguimos un muy buen alfil. Este muy buen alfil no sería tan importante si nuestro oponente no tuviese un alfil tan malo.
que existiese algún tipo de contraprestación o de compensación por parte de las negras. Sin embargo, en esta posición, tras peón por, el alfil no tiene ningún oponente y domina claramente todo el tablero, ¿no? Y además casillas importantes de entrada de nuestras piezas. La partida fue torre a7 y ahora ya se empiezan a notar algunas debilidades. El peón de f7 puede ser débil. El peón, como veremos después, de h7 puede ser débil si conseguimos llevar las torres a séptima fila. La posición es un poco incómoda ya de las negras. Iván trata de aligerar el peso del ataque del blanco con buen criterio. Torre por y alfil de 5, lo que te decía antes, ¿no? Ahora las piezas se coordinan muy bien y han aparecido multitud de debilidades en la posición del negro. Es verdad que también hay debilidades en la posición del blanco, estos peones son debilidades efectivamente, pero son mucho más difíciles de alcanzar que por parte de las blancas. F4, imaginamos que buscando algún tipo de activación, peón por, alfil h6 y torre por. Estamos a punto de llegar al final de la partida, se siguió torre c3, f5 y la partida se acabó en este momento. ¿Por qué se acaba? Se acaba porque el blanco tiene múltiples amenazas. La ventaja de las blancas es claramente decisiva. Imaginémonos, por ejemplo, en esta posición, vamos a imaginar que el negro juega alfil f4, por ejemplo, rey g2, rey h8 para quitarse de la clavada, y tenemos constantemente amenazas de mate. Ahora f6. Estamos amenazando torre a f8. ¿De qué manera se tiene que defender el negro? Tiene que jugar alfil h6 o tiene que jugar torre c8, por ejemplo. Si a torre c8 viene alfil e4, perdón, y estamos entrando con todo, el peón avanza, no hay ningún tipo de compensación y toda la posición del negro es muy deficiente. Si el negro, por ejemplo, juega rey h8 para quitarse de la clavada, pues simplemente lo que tenemos que hacer es llevar nuestro rey, atacar el alfil, que es la pieza que nos está impidiendo el mate, y ya está, y la partida igualmente se acaba. Por ejemplo, rey g3, da igual que nos coman el peón y que incluso el negro intente avanzar, rey g4, torre c3, f6, amenazando el mate ya enseguida, y aunque el negro, ya digo, juegue totalmente activo, rey h5, d2, rey por h, y la partida se cae. Tenemos dos mates en uno, tenemos torre por h, estamos controlando la casilla de escape y tenemos torre a f8 y mate también, así que bueno, el gran Iván Salgado lamentablemente ha perdido esta partida. Yo creo que jugando, bueno, bastante bien, una partida muy a la altura del nivel también de Magnus Carlsen, un jugador muy fuerte, y bueno, le deseamos todo lo mejor en este torneo y esperamos que Iván llegue muy lejos. Hasta aquí el vídeo de hoy, amigos, y como siempre os mando un fuerte abrazo y un cordial saludo.